Bienvenidos al canal de historias emocionales de Eduardo. Un hombre mayor pierde su hogar y su independencia tras un incendio. Después de haber pasado toda su vida en ese lugar, ahora se ve obligado a depender de su familia. Mientras su nuera conduce hacia un destino desconocido, su corazón se llena de ansiedad. ¿Es este el día en que me llevan a una residencia de ancianos? ¿Mi familia ya no quiere cuidarme? El miedo lo aprisiona. No quiere convertirse en una carga ni pasar sus últimos días solo en un lugar extraño. Pero entonces el coche se detiene y la puerta se abre. Él se queda sin aliento. Ante sus ojos no está un asilo, sino algo que jamás habría imaginado. ¿Qué le espera tras ese momento? ¿Sus temores eran ciertos? ¿Y tú, si estuvieras en su lugar, cómo te sentirías? Suscríbete a nuestro canal y descubre esta y muchas más historias llenas de emoción, misterio y lecciones de vida. No te lo pierdas. ¿Cómo pudo pasar esto? Esteban susurró, su voz temblorosa y quebrada, con los ojos nublados abiertos de par en par, llenos de incredulidad ante la escena devastadora que se desplegaba frente a él. Permaneció inmóvil, su respiración entrecortada, como si su viejo corazón también estuviera ardiendo con las llamas que devoraban su hogar. Nadie tenía una respuesta clara para calmarlo. Un murmullo se extendía entre la multitud, las voces se entremezclaban en un caos de suposiciones y dudas. Lo cuidé durante tantos años, y en una sola noche todo se ha perdido, murmuró, su voz apenas un hilo mientras hablaba consigo mismo, con la mirada clavada en las llamas. Alguien mencionó que todo había sido causado por un cortocircuito. Otros negaron con la cabeza, pero fuera cual fuera la razón, ya no importaba. El fuego rugía con furia, devorando sin piedad todo lo que alguna vez había llamado hogar. Don Esteban. Lo siento mucho. Vi el humo desde lejos, pero cuando llegué ya solo quedaban llamas, exclamó un joven vecino, jadeante, con los ojos enrojecidos por la tristeza genuina. Se quedó allí con las manos temblorosas alzadas en un gesto inútil de ayuda, solo para bajarlas después con resignación. Esteban apenas pudo asentir con rigidez, tratando de contener el dolor lacerante que le apretaba el pecho, un dolor tan punzante como una daga en cada respiración. En ese instante, la casa en la que había vivido durante décadas, testigo de días apacibles, de risas y lágrimas compartidas, estaba siendo consumida por las llamas voraces. Los muros sólidos que lo habían protegido de tantas tormentas, los muebles envejecidos pero llenos de historias y un pasado imposible de reemplazar, todo se disolvía en el aire, convertido en cenizas que se elevaban hacia el cielo como un adiós despiadado. Esteban permaneció inmóvil, sus pies ancianos, acostumbrados a los pasos pausados del camino al mercado, se sentían ahora pesados como plomo. Sus manos temblorosas soltaron sin darse cuenta las bolsas de tela que llevaba, llenas de frutas frescas, verduras y pan recién horneado. Los productos rodaron por el suelo, mezclándose con la ceniza y el polvo, al igual que su vida, que en ese momento parecía desmoronarse. Miró hacia abajo, sus ojos empañados por el humo y las lágrimas, mientras una sensación de impotencia le cerraba la garganta. «Siéntese, don Esteban, déjeme ayudarle a recoger esto». Una niña del vecindario se arrodilló junto a él, sus ojos grandes y preocupados lo miraban con ternura. Sus pequeñas manos recogían con cuidado cada manzana, cada papa, como si intentara reunir los fragmentos de la paz perdida de Esteban. Pero él solo negó con la cabeza, sus hombros frágiles temblaban levemente, sus ojos seguían fijos en las llamas danzantes. Todo parecía estar desapareciendo junto con el fuego, no solo su casa, sino también su orgullo y los recuerdos que había atesorado con tanto esmero. Cuando lo trasladaron al hospital, solo percibía sonidos lejanos y confusos, el eco apresurado de los pasos del personal médico, el zumbido constante de las máquinas, mezclados con la frialdad de una mano desconocida tocando su brazo, como si intentaran arrancarlo de su letargo. El fuerte olor a desinfectante impregnaba el aire, provocándole una mueca de desagrado. Cuando abrió los ojos lentamente, el techo blanco y las luces fluorescentes parpadeantes le hirieron la vista, desgarrando la oscuridad de su pesadilla para arrojarlo a una realidad aún más cruel. Junto a la cama, su hijo Carlos Herrera estaba sentado con el rostro tenso, los ojos enrojecidos por el cansancio y la preocupación. Sus manos se aferraban con fuerza al borde de la silla, como si estuviera conteniendo el miedo que le oprimía el pecho.
A su lado, su nuera Marina López tenía los dedos entrelazados, su expresión dulce ahora marcada por líneas de inquietud. Sus labios temblaron levemente como si quisiera hablar, pero no encontró palabras. «Papá, descanse. Nosotros nos encargaremos de todo», murmuró Marina, su voz suave pero firme, mientras colocaba una mano sobre el brazo de Esteban, tratando de aliviar el peso invisible de su dolor. Carlos habló con decisión, aunque su tono no podía ocultar la emoción contenida. Apretó con fuerza la mano de su padre, sus dedos endurecidos por los años de trabajo sujetaban con ternura la piel arrugada de Esteban, como si intentara transmitirle algo de su propia fortaleza. Su frente se frunció, sus arrugas se acentuaron bajo la luz del hospital, revelando la tensión que había soportado durante las últimas horas. Pero Esteban, en lo más profundo de su ser, sabía que nada volvería a ser igual. El incendio no solo había destruido la casa en la que había pasado la mitad de su vida, donde había contado historias a Carlos mientras lo acunaba en su regazo, donde aún se podían ver las marcas de las travesuras de su hijo en el marco de la puerta, sino que también había reducido a cenizas los recuerdos más preciados y, sobre todo, la independencia que siempre había valorado. Ahora, en el ocaso de su vida, tendría que aprender a depender de los demás, algo que siempre había temido y evitado, como un hombre orgulloso que rehúye la mirada compasiva de los demás. Esa idea pesaba sobre él como una losa, haciendo que cada respiración le costara más. Sus manos temblorosas se aferraban con fuerza a la delgada manta del hospital. Miró a Carlos y recordó el tiempo en que el niño le pedía que lo cargara sobre los hombros. Luego dirigió su mirada a Marina, su nuera dulce y reservada, la mujer que alguna vez creyó incapaz de comprender las cicatrices invisibles que él llevaba consigo. Sus ojos opacos, marcados por la edad y la tristeza, destellaron con un último vestigio de determinación, como una brasa escondida entre las cenizas, negándose a apagarse por completo ante la fría ráfaga del destino. «Don Esteban, no se preocupe demasiado. Marina y yo siempre estaremos con usted», dijo Carlos con convicción, apoyando una mano en el hombro de su padre, un gesto sutil pero lleno de significado. Su mirada brillaba con una certeza inquebrantable, como si quisiera asegurarse de que por mucho que hubieran perdido, la familia seguiría siendo el refugio más sólido. Marina le sonrió con suavidad y, con un toque ligero en el brazo de Esteban, dejó que su calidez transmitiera un consuelo silencioso. Esteban asintió lentamente, como si aquel pequeño gesto le costara toda la energía que le quedaba. Los recuerdos de su hogar aún llenaban su mente, el crujido de la madera al amanecer, el aroma del café filtrándose desde la cocina, la luz del sol proyectando sombras doradas sobre los retratos familiares desgastados por el tiempo. Todo eso ahora era ceniza. Pero por primera vez, en medio de la pérdida, empezó a ver un pequeño destello de claridad. Lo más importante no era lo que había desaparecido, sino las personas que aún estaban a su lado. «Aún estás aquí», susurró a Carlos con voz ronca, pero con un matiz de alivio. Carlos le apretó la mano con más fuerza y respondió sin dudar: «No iré a ninguna parte, papá». Esteban cerró los ojos, su respiración se calmó y sus dedos se aferraron un poco más a los de su hijo, como si, en ese instante, aceptara en silencio que, después de todo, no estaba solo. «Papá, no pienses demasiado. Estamos muy felices de que estés aquí con nosotros. Eres una parte esencial de esta familia, y cuidar unos de otros es algo natural en cualquier hogar», dijo Carlos, mirando a su padre con voz serena pero firme. Sus ojos reflejaban sinceridad, aunque también un leve cansancio tras un largo día de trabajo. Se sentó en la silla frente a Esteban, apoyando sus manos ásperas sobre la mesa, como si quisiera reforzar sus palabras, intentando disipar las arrugas de preocupación en el rostro envejecido de su padre. Mientras tanto, Marina, con una sonrisa cálida como la luz dorada del atardecer, añadió suavemente: «Solo queremos que te sientas cómodo. No tienes que preocuparte por nada, siempre estaremos aquí». Se acercó a él y posó su mano pequeña sobre su hombro en un gesto delicado, como una brisa ligera. Sus ojos brillaban con genuina preocupación, aunque también con un atisbo de duda, como si estuviera considerando si sus palabras serían lo suficientemente convincentes para aliviar la inquietud de Esteban. Esas palabras resonaron en la habitación silenciosa, donde la tenue luz de una lámpara de mesa proyectaba sombras suaves sobre las paredes blancas, creando una atmósfera acogedora, pero para Esteban había algo en ello que se sentía ajeno. «¿De verdad?», murmuró para sí mismo, su voz ronca apenas audible. Su mirada se perdió en el vacío frente a él, donde el sonido rítmico del reloj de pared marcaba cada segundo de incertidumbre que no podía desechar.
Sus ojos se posaron en Carlos, el hijo que una vez llevó sobre sus hombros en la infancia, ahora un hombre adulto con arrugas surcando su frente. Luego miró a Marina, la nuera amable y atenta que siempre valoró por su dedicación. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una pregunta sin respuesta seguía latente. ¿Esas palabras nacían realmente del corazón o eran simplemente una cortesía para que él no se sintiera una carga en esa casa? Esas frases, las tiernas palabras de Carlos y Marina, llevaban consigo un amor sincero, un afecto que Esteban no podía negar. Pero para él no eran suficientes para disipar la sombra persistente que se aferraba a su interior, una oscuridad intangible que lo envolvía como el frío de la madrugada filtrándose por una ventana entreabierta. Observó su nuevo entorno, la casa de su hijo con sus paredes blancas inmaculadas, las barandillas metálicas instaladas en los pasillos para facilitar su movilidad, el sillón tapizado en tela suave en la esquina de la sala, cuidadosamente dispuesto para su descanso. Todo había sido remodelado con esmero y buena voluntad para brindarle comodidad en su vejez, pero en lugar de sentirse reconfortado, no podía evitar la sensación de ser un extraño en un lugar que, en teoría, debía llamar hogar, un forastero entre objetos que no llevaban las huellas de los años que había vivido. No estaban los crujidos familiares de la madera de su antigua casa, ni el aroma del café flotando en el aire desde su pequeña cocina, aquel aroma que lo había acompañado durante la mayor parte de su vida. Los días transcurrieron y Esteban observaba en silencio. Sus ojos nublados seguían cada ritmo dentro del hogar, los pasos apresurados de Marina cada mañana mientras se preparaba para ir al trabajo, el sonido de los objetos de Carlos alistándose para un largo día en la obra. Y entonces lo comprendió. Aunque él solo era un anciano que permanecía sentado en un rincón, su mera presencia había alterado la dinámica del hogar. Aunque nadie lo decía, podía percibirlo en los detalles más pequeños, el volumen del televisor ahora reducido para no interrumpir su siesta, las comidas servidas más temprano para evitar que pasara hambre e incluso la forma en que Carlos, en ocasiones, suspiraba de manera casi imperceptible al revisar las facturas de servicios que habían aumentado desde su llegada. Cada uno de estos detalles alimentaba una pregunta que surgía en los momentos de soledad junto a la ventana. Carlos y Marina, en lo más profundo de su corazón, deseaban volver a la vida que tenían antes, a una existencia más libre y sencilla, sin la necesidad de ajustar sus hábitos y su rutina en función de un anciano como él. Anhelaban la ligereza de poder reír sin preocuparse de que él los escuchara y se sintiera excluido. El tiempo pasaba, los días se alargaban como el río silencioso que fluía afuera, y la inquietud en el interior de Esteban se volvía más pesada, más difícil de ignorar. Comenzó a notar cambios evidentes en Carlos y Marina. No era solo el hecho de que regresaban más tarde a casa, con los ojos cansados y la ropa impregnada con el olor de la ciudad, sino también la manera en que las cenas familiares, antes momentos vibrantes llenos de risas y relatos del día, ahora se volvían escasas. En su lugar, cajas de comida para llevar aparecían sobre la mesa junto con disculpas apresuradas. Las conversaciones antes naturales y cálidas se reducían a intercambios breves, superficiales. ¿Hoy ha sido un día ocupado?, preguntaba Esteban, y Carlos simplemente respondía, sí, lo de siempre. «Descansa, papá», antes de apartar la mirada y sumergirse en su teléfono. Al principio, Esteban intentó convencerse de que todo se debía al trabajo. Carlos era un ingeniero dedicado, siempre absorbido en planos y proyectos exigentes. Marina, como gerente, debía resolver problemas constantemente. Pero con cada día que pasaba y con cada conversación que se volvía más distante, la duda empezó a arraigarse en su mente como un viento frío colándose por una rendija, sembrando preguntas que no podía ignorar. ¿Lo estaban evitando deliberadamente? ¿Se había convertido en una carga que no se atrevían a admitir? ¿Era posible que en esas miradas fugaces entre Carlos y Marina se escondiera un cansancio que ellos disfrazaban tras sonrisas forzadas? Últimamente llegan muy tarde. ¿El trabajo los tiene demasiado ocupados?, preguntó Esteban, tratando de sonar casual, aunque su voz no pudo ocultar del todo la preocupación. Sus dedos delgados y débiles se aferraron al borde de la mesa, como si esperara una respuesta que pudiera tranquilizarlo. Carlos y Marina intercambiaron una mirada rápida, tan fugaz que, sin embargo, Esteban la notó antes de que Carlos respondiera: «Oh sí, papá. La empresa está llena de proyectos últimamente. Pero no te preocupes, pronto mejorará». Su tono era firme, pero algo apresurado, como si quisiera cerrar la conversación cuanto antes. Marina asintió con una sonrisa suave. «Te extrañamos mucho, de verdad»,
añadió colocando una mano sobre la de Esteban en un gesto de consuelo. Pero para él esa sonrisa tenía algo distinto, carecía de la calidez a la que estaba acostumbrado en los primeros días tras su llegada. Esteban lo percibió con claridad. La sensación de incomodidad y de distancia que crecía entre ellos era innegable. ¿Realmente lo extrañaban, o esas palabras eran simplemente una forma de tranquilizarlo? Se preguntó esto en silencio mientras su mirada se perdía nuevamente en el vacío, fijándose en el reloj de pared que seguía marcando los segundos con su tic-tac monótono, contando el tiempo de una brecha que él sentía abrirse cada día más. Las dudas se hicieron más profundas y pesadas. Recordaba las cenas en las que ahora se sentaba solo, las ocasiones en las que Carlos pasaba de largo sin detenerse a preguntarle cómo estaba, la manera en que Marina salía apresurada cada mañana con un adiós apenas audible. Todo esto lo llevaba a pensar, ¿lo estaban evitando? Se había convertido en una carga que ellos no querían reconocer. Las noches se volvieron inquietas, llenas de insomnio y pensamientos vagos. Sentado junto a la ventana, Esteban observaba el río fluir bajo la tenue luz de la luna, su reflejo distorsionado en las aguas tranquilas, como un espejo de sus pensamientos desordenados. Si no estuviera aquí, le sería todo más fácil, murmuró para sí mismo, su voz áspera fusionándose con la brisa nocturna. En su corazón, una idea comenzó a tomar forma. Tal vez sería mejor marcharse, encontrar un lugar donde su presencia no interfiriera con la vida de Carlos y Marina. Pero al mismo tiempo, en lo más profundo de su ser, todavía anhelaba que aquellas dudas fueran solo el fruto de su imaginación y que solo gastara una simple frase sincera, un «quédate con nosotros, papá, te necesitamos» de Carlos, o una mirada de afecto acompañada de una palabra de aliento de Marina, para disipar las sombras de su mente y demostrarle que, pese a todo, aún era parte fundamental de su familia. Atrapado en un torbellino de pensamientos oscuros, Esteban Morales comenzó a aislarse aún más, como si cada día que pasara se retirara voluntariamente a un rincón oculto de su mente donde la luz apenas podía alcanzarlo. Sus inseguridades crecían como raíces enredadas, apretando su alma, cada una de ellas siendo una duda que se hundía profundamente, difícil de arrancar o cortar. Cada gesto amable de su hijo Carlos Herrera y su nuera Marina López, una palmadita en el hombro, una sonrisa cálida, pasaba a través del filtro de sus miedos, distorsionándose en su mente en preguntas llenas de sospecha. El amor que una vez llenó la casa del río, el fuego que había calentado su corazón durante tantos años, ahora parecía condicionado, empañado por la oscuridad de sus propios pensamientos, como un cuadro vibrante cubierto por una capa de polvo gris. En una tranquila mañana, cuando la luz del sol se filtraba suavemente a través del follaje en el pequeño jardín, Esteban disfrutaba de un raro momento de soledad, sentado en una vieja silla de madera, con una taza de café ya fría en la mano. Su rutina fue interrumpida por una visita inesperada. Doña Carmen, la vecina viuda de cabello blanco como la nieve y mirada aguda, se acercó con el pretexto de pedir un poco de azúcar, caminando lentamente pero con determinación por el sendero de tierra que conducía al jardín. Aunque la conversación comenzó con cortesías habituales, saludos y comentarios triviales sobre el clima, rápidamente derivó en un tema que despertó los temores más profundos de Esteban, como una daga clavándose en una herida aún abierta. Doña Carmen se sentó junto a él, su sonrisa llevaba un matiz de tristeza. «Tal vez he venido en un mal momento», dijo suavemente, «pero no he podido evitar notar que tus hijos están cada vez más distantes. Sé que quizás no quieras hablar de ello, pero no puedo dejar de preocuparme por ti». Esteban se pasó la mano lentamente por el rostro, su mirada se perdió en el vacío. «Mis hijos están ocupados con sus vidas. Ya no tienen tanto tiempo para mí». Doña Carmen lo observó con comprensión en sus ojos. «Lo entiendo. Los míos también. Aunque hice todo lo posible para mantener unida a la familia, parece que siempre hay una razón para evitarme. El trabajo, la vida, y me siento como una carga». Un peso se alojó en el pecho de Esteban, una sensación de impotencia lo invadió. «Tal vez yo también sea una carga para ellos. Pueden vivir bien sin tener que preocuparse por mí». Doña Carmen posó su mano en su hombro, su voz era suave pero llena de entendimiento. «No eres una carga. Nuestros seres queridos siempre encontrarán razones para evitar enfrentarse a nosotros cuando se sienten cansados. Pero no olvides que somos parte de sus vidas, al igual que ellos lo son de la nuestra». Sus palabras perforaron el corazón de Esteban, haciéndole darse cuenta de que, aunque se sintiera una carga,
Tal vez sus propios pensamientos oscuros le impedían ver el amor que su familia aún le tenía. ¿Has notado que tus hijos están más distantes últimamente, don Esteban?, preguntó doña Carmen con franqueza, sosteniendo una pequeña taza vacía en sus manos, sus dedos delgados apretando suavemente el borde de porcelana blanca. Su voz, cargada de soledad y resignación, resonó como un eco de los propios miedos de Esteban, cada sílaba golpeando su corazón tembloroso. Sorprendido por la pregunta directa, titubeó antes de responder, presionando los labios y desviando la mirada hacia el suelo, como si intentara escapar de la verdad. «Bueno, están muy ocupados con el trabajo», murmuró, tratando de mantener un tono neutral, pero sus ojos reflejaban la ansiedad que lo carcomía con un brillo opaco que delataba su temor al abandono. Doña Carmen, con un suspiro pesado que llevaba consigo el peso de la soledad acumulada con los años, continuó: «Los míos también. Siempre ocupados, siempre con una excusa. Trabajo, compromisos, sus vidas. Al final parece que están buscando la manera de no tener que pasar tiempo conmigo». Mientras hablaba, su mirada se perdía en la distancia, sus ojos nublados por recuerdos dolorosos, sus manos temblaban levemente al evocar llamadas esporádicas y visitas cada vez más escasas. Cada palabra suya era como un viento helado que barría el alma de Esteban, enfriando cada rincón de su corazón. La realidad de doña Carmen reflejaba sus propios temores, la posibilidad de ser visto como una carga, relegado a un rincón de la vida de sus seres queridos, como un objeto viejo olvidado en una esquina de la casa. «¿Y cómo lidias con eso, doña Carmen?», finalmente Esteban preguntó, su voz apenas un susurro, frágil como una brisa entre las hojas. Había un destello de esperanza en su mirada, como una luz tenue en la oscuridad, como si esperara encontrar en sus palabras una salida a la maraña de emociones que lo envolvía. Doña Carmen, con una sonrisa melancólica pero resignada, respondió: «Hago lo que puedo, don Esteban. Cuido el jardín, leo, veo televisión. Pero al final del día, la soledad siempre está ahí, esperando como una compañera que nunca se va». Sus palabras, aunque simples, llevaban un peso que Esteban sintió en lo más profundo de su ser, como una piedra aplastando su pecho, obligándolo a respirar hondo para contener las lágrimas. La conversación con doña Carmen dejó a Esteban sumido en pensamientos, su mente era un torbellino de dudas y miedos. Las similitudes entre la historia de ella y la suya lo inquietaban, cada detalle de su relato era un espejo que reflejaba con claridad sus propias preocupaciones. Los días siguientes se convirtieron en una lucha constante entre la razón y la emoción. Cada pequeño detalle, desde los silencios prolongados en la casa del río, que antes resonaba con risas, hasta las miradas apresuradas de Carlos y Marina cuando pensaban que no los veía, parecían confirmar sus temores. Se preguntaba si, al igual que los hijos de doña Carmen, Carlos y Marina estaban encontrando formas de evitarlo, de mantener sus vidas libres de su presencia. Una tarde, después de horas de espera en vano, mientras el sol se ocultaba tras los árboles, Esteban tomó una decisión dolorosa pero que consideró necesaria. Sabía que no podía seguir viviendo con la sensación de ser una carga. Cada día que pasaba solo añadía más polvo a la capa de dudas en su corazón. Aunque la idea de mudarse a una residencia como Residencia Los Olivos le llenaba de inquietud, aunque su corazón se encogía al pensar en dejar su hogar, también creía que era la única forma de restaurar la armonía en la vida de su familia. Su decisión pesaba como una losa en su pecho, pero estaba convencido de que era el sacrificio necesario para que sus seres queridos pudieran vivir con mayor libertad. Cuando Carlos y Marina llegaron a casa esa noche, con los hombros cansados después de un largo día de trabajo pero con sonrisas aún en sus rostros, Esteban los esperaba en la sala. Estaba sentado allí con las manos entrelazadas, la mirada perdida en el vacío. El aire en la habitación era pesado, como una tormenta inminente, aunque ninguno de los tres lo mencionara. «Necesito hablar con ustedes sobre algo importante», comenzó Esteban, su voz temblorosa pero firme, cada palabra luchando por salir de su garganta. Carlos y Marina intercambiaron miradas de preocupación antes de asentir y sentarse frente a él, reflejando su ansiedad en sus ojos. «He estado pensando mucho en nuestra situación, en cómo han cambiado las cosas desde el incendio», dijo Esteban, deteniéndose un momento para respirar profundamente, reuniendo el valor para continuar. Cada palabra era un esfuerzo, como si estuviera levantando piedras de su pecho, pero sabía que tenía que decirlo. «Creo que sería mejor para todos si me mudara a un lugar donde no sea una carga para ustedes. Residencia Los Olivos parece una buena opción». Carlos y Marina lo miraron en silencio por un momento,
pero sus rostros reflejaban sorpresa y preocupación. Carlos fue el primero en hablar, su voz baja y llena de angustia. «Papá, ¿por qué piensas eso? Nunca has sido una carga para nosotros». En la silenciosa sala de estar de Casa del Río, Esteban Morales enfrentaba uno de los momentos más difíciles, e incluso se podría decir más despiadados, de su larga vida. Sabía con claridad que las palabras que estaba a punto de pronunciar no eran simples frases, sino que desencadenarían olas de cambio, alterando no solo la rutina diaria de este hogar querido, sino que también podrían afectar profundamente la relación que tenía con sus seres queridos. La atmósfera en la habitación se sentía densa, cargada de una tensión tan palpable que podía percibirse en cada respiración pesada. Sus manos envejecidas temblaban levemente sobre sus rodillas, como si intentaran contener algo demasiado grande, mientras que frente a él, Carlos y Marina lo observaban con atención, con miradas llenas de preocupación y curiosidad, como si intentaran descifrar los silenciosos indicios que emanaban del hombre al que tanto amaban. Esteban inhaló profundamente, como si necesitara reunir cada fragmento de valentía restante para expresar aquello que lo había atormentado durante días. «No quiero ser una carga para ustedes», dijo con voz baja pero firme. «No quiero que mi presencia los haga preocuparse cada día o que sientan la obligación de cuidarme». Un silencio denso cubrió la habitación de inmediato. Fue un momento prolongado, casi interminable. Carlos frunció el ceño, sus ojos reflejaban confusión y desconcierto. Fue el primero en romper el mutismo. «Papá, ¿qué estás diciendo?». Carlos se inclinó hacia adelante, su voz mezclaba sorpresa y un dejo de angustia. «No entiendo por qué piensas así». Esteban apretó levemente las manos, bajando la mirada, evitando el intenso escrutinio de su hijo. «He pensado mucho en esto», continuó, su voz descendiendo, cada palabra pesando como una roca. «Tal vez sería mejor para todos si me mudara a otro lugar, un lugar donde no sea una responsabilidad que deban llevar todos los días». Hizo una pausa, exhalando profundamente. «Quizás la residencia Los Olivos, sí. Allí podría valerme por mí mismo y ustedes no tendrían que preocuparse por mí». Las palabras de Esteban cayeron como un rayo en la habitación. Marina llevó una mano a su boca, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Carlos, tras unos segundos de asombro, sacudió la cabeza con incredulidad. «Eso es imposible, papá. No puedes pensar así». Se levantó de su asiento, caminó unos pasos y luego giró para mirar a su padre con dolor en los ojos. «Nunca has sido una carga para nosotros. Nunca». Marina también intervino, su voz suave pero cargada de emoción. «Don Esteban, usted es parte de esta familia. Esta también es su casa». Esteban los miró, leyendo la sinceridad y el amor en sus palabras. Pero en lo más profundo de su ser, seguía convencido de que marcharse era lo mejor. Desvió la mirada hacia la gran ventana, donde la luz del atardecer teñía los campos lejanos con tonos dorados. Recordó los días de su juventud, cuando él y su esposa se sentaban juntos en aquel viejo banco de madera del porche, soñando con el futuro. Pero ahora ella se había ido, y esta casa, aunque seguía siendo cálida, ya no se sentía completa. «Ustedes piensan que lo mejor es que me quede». Su voz sonó pausada, cargada de un cansancio invisible. «Pero no entienden. Cada día veo la preocupación en sus ojos. Cada vez que tropiezo, cada vez que me canso, ustedes se asustan. No quiero ser una sombra de preocupación en sus vidas». Carlos apretó los puños con fuerza. «Papá, te equivocas. No nos preocupamos porque seas una carga. Nos preocupamos porque te amamos». Marina asintió con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Sabe cuánto lo admiramos? Cuando la mamá de Carlos falleció, usted fue el pilar que mantuvo a esta familia unida. Usted ha sido nuestro refugio. Y ahora quiere irse, como si ya no lo necesitáramos». Esteban cerró los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que decían la verdad. Sabía que lo amaban. Pero también sabía que el tiempo no perdonaba a nadie. Carlos se arrodilló frente a su padre, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «Papá, por favor, no pienses así. Si te vas, ¿sabes lo que sentiremos? Nos sentiremos vacíos, como si nos arrancaran una parte de nuestro corazón. No queremos una vida sin ti». Marina susurró con voz temblorosa: «Puede irse si es lo que realmente desea».
Pero por favor, piénselo de nuevo. No está solo, nunca lo ha estado. Esteban los miró, su corazón dividido entre la razón y el amor. Solo quiero que sean libres, dijo, su voz quebrándose por la emoción. Carlos negó con la cabeza con firmeza. La libertad no significa estar separados, papá. Siempre nos has enseñado que la familia es estar juntos sin importar qué. ¿Por qué ahora quieres irte solo? Una lágrima caliente rodó por la mejilla de Esteban. Tal vez estaba equivocado. Tal vez marcharse no era la única forma de amar. Tal vez quedarse era la decisión correcta. Apretó la mano de su hijo con fuerza, su voz apenas un susurro, lo pensaré. Carlos y Marina intercambiaron una mirada, y en sus ojos había una chispa de esperanza. Afuera, el cielo teñido de rojo parecía prometer que el día siguiente traería consigo nuevas oportunidades. Los días siguientes, Esteban comenzó a empacar sus pertenencias. Cada objeto que tocaba era un fragmento de su vida. Las fotos familiares, los libros gastados, los pequeños adornos que su esposa había comprado, todos eran pedazos de un pasado que no estaba seguro de poder dejar atrás. Carlos y Marina lo observaban en silencio, queriendo detenerlo, pero comprendiendo que si Esteban había tomado una decisión, no cambiaría fácilmente. Las cenas se volvieron silenciosas, las conversaciones forzadas. Cada mirada era un recordatorio de la despedida que ninguno de ellos quería afrontar. Una tarde Esteban salió al jardín, donde había pasado años cuidando cada planta y flor. Se sentó en su viejo banco de madera, cerró los ojos y respiró el aroma de la tierra, del jazmín, de los recuerdos. Carlos se acercó sentándose junto a él en silencio. «Papá, si te vas, ya no tendré con quién jugar al ajedrez por las noches». Esteban esbozó una leve sonrisa, pero aquella sonrisa pasó fugazmente como una brisa ligera, cargada no solo de ternura, sino también de una tristeza profunda. Mantuvo los ojos cerrados, su voz apenas un susurro, como si intentara convencerse a sí mismo. «Encontrarás a alguien más». No, Carlos sacudió la cabeza, su voz quebrándose, como si cada palabra que pronunciaba intentara aferrarse a algo que estaba a punto de escaparse de sus manos. «Nadie será como tú». El silencio se instaló entre ellos, un silencio tan pesado que lo único que podían escuchar era el suave susurro del viento en el jardín, el crujir de las hojas moviéndose con la brisa, como una melodía melancólica resonando en sus corazones. Carlos bajó la cabeza, apretando los puños sobre sus muslos. Luego su voz, rota por las emociones contenidas durante tanto tiempo, volvió a surgir. «Solo quiero que sepas que nunca he querido que te vayas». Esta vez Esteban abrió los ojos. En su mirada cansada brillaban el dolor, el pesar, pero también el amor inquebrantable de un padre por su hijo. Lentamente alargó la mano y la colocó sobre la de Carlos, que temblaba levemente. Sus dedos, endurecidos por años de trabajo, apretaron con fuerza la mano de su hijo, como si quisiera transmitirle una promesa, una silenciosa muestra de consuelo. «Lo sé, hijo», susurró Esteban, su voz quebrada pero cálida como un abrazo protector. «Lo sé». Afuera, el atardecer seguía extendiéndose sobre los campos, tiñendo el cielo de un anaranjado rojizo suave pero lleno de nostalgia, como este momento, un instante que ambos llevarían grabado en el alma para siempre. Pero a veces amar también significa aprender a soltar. Bajo el resplandor del atardecer en casa del río, padre e hijo permanecieron allí, entre palabras no pronunciadas y recuerdos imborrables. Nadie sabía qué traería el mañana, pero al menos tenían ese momento, un instante que jamás olvidarían. Una tarde en casa del río, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas cubiertas de árboles, tiñendo el cielo de un naranja resplandeciente mezclado con tonos carmesí, Carlos Herrera se sentó frente a su padre, Esteban Morales, en la vieja mesa de madera que ocupaba el centro de la sala de estar. Sus ojos reflejaban el peso del mundo entero y las arrugas profundas en su frente parecían aún más marcadas bajo la luz menguante del atardecer. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas, como si intentara contener una emoción intensa que aún no sabía cómo expresar. La tensión en la habitación era palpable, como una pesada atmósfera que descendía sobre ellos, envolviéndolos como si ambos supieran que estaban al borde de un cambio irreversible, una línea que, una vez cruzada, no permitiría el regreso. El canto de los pájaros en el jardín se desvanecía poco a poco, dando paso a un silencio asfixiante, apenas interrumpido por el tic-tac constante del reloj de pared. «Papá,
Tenemos que hablar, comenzó Carlos, su voz temblorosa, no por miedo, sino por la gravedad del momento. Su tono bajo y profundo escapó de su pecho con el peso de los pensamientos que lo habían atormentado durante días. Sus ojos se clavaron en los de su padre, pero luego se desviaron rápidamente como si luchara por encontrar las palabras adecuadas. Esteban levantó la vista de su taza de café frío sobre la mesa, captando la seriedad en las palabras de su hijo a través de cada línea tensa de su rostro. Su mirada, empañada por los años, seguía siendo aguda, como si intentara descifrar los sentimientos ocultos en los ojos de Carlos, el hijo que había criado con esfuerzo a lo largo de los años difíciles. Hubo una pausa densa, cargada de significados no expresados, que se extendió como si ambos esperaran algo, una explicación, una disculpa o simplemente el coraje para enfrentar la verdad. Una brisa ligera entró por la ventana entreabierta, trayendo consigo el aliento de la tarde, pero no fue suficiente para disipar la sensación sofocante que pesaba sobre la habitación. Después de un largo silencio, Carlos suspiró, intentando controlar el torbellino de emociones dentro de él. «Papá, solo quiero saber si realmente estás bien con esta decisión. No sé qué hacer cuando decides irte». Esteban permaneció en silencio, mirándolo con los ojos llenos de cansancio y preocupación. Bajó su taza de café a la mesa, su mano tembló ligeramente, como si estuviera luchando con sus propias emociones reprimidas. «Carlos, he pensado mucho en esto. Sé que es lo mejor para ti y para Marina. No quiero ser una carga para ustedes». Carlos apretó las manos, sin apartar la mirada del rostro de su padre. «¿Pero de verdad crees eso? Yo no pienso que seas una carga. Nunca lo has sido para nosotros». Su voz se quebró como si intentara decir todo lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. «Solo quiero que sepas que pase lo que pase, siempre te necesitamos y no queremos perderte». Esteban suspiró, su voz suave pero impregnada de fatiga. «Sé que quieres que me quede, pero a veces amar es saber cuándo dejar ir. No puedo ser un peso para ti, Carlos. Es lo que más temo». Carlos titubeó, luego respondió con suavidad: «Lo entiendo, pero eres familia. La familia siempre está junta, ¿no es así? ¿Por qué irte cuando aún podemos cuidarte?». El silencio volvió a envolver la habitación, esta vez más pesado, como si todo el espacio se llenara de pensamientos no pronunciados. Esteban observó a su hijo en silencio. Las palabras de Carlos se clavaban en su corazón como un filo invisible. Finalmente Carlos tomó aire profundamente y continuó: «Sobre lo que decidimos, sobre el cambio. Creo que ha llegado el momento». Su voz bajó con un matiz de incertidumbre, como si intentara evitar pronunciar el nombre exacto de aquel cambio. Sus manos se apretaron con más fuerza, los dedos entrelazados hasta quedar blancos, como si intentara aferrarse a la poca serenidad que le quedaba. Esteban sintió un nudo en la garganta, una sensación sofocante que había tratado de reprimir durante días, aunque había sido él quien había sugerido este cambio en un momento de debilidad, cuando pensó que irse sería la mejor manera de liberar a Carlos y a Marina de la carga que creía representar. Pero ahora, al escuchar esas palabras en boca de su hijo, sentía una pérdida profunda para la que no estaba preparado, como si cada recuerdo de esta casa, la risa infantil de Carlos, las tardes leyendo el periódico en su viejo sillón, se desvaneciera como arena arrastrada por una marea invisible. «Todo está listo para el viaje de mañana. Será un nuevo comienzo», dijo Carlos, esforzándose por sonar optimista, pero en su voz persistía un matiz de duda. Evitó mencionar la palabra que todos sabían que flotaba en el aire: el asilo de ancianos Los Olivos, el nombre que habían mencionado en conversaciones anteriores, el nombre que Esteban había aceptado con un asentimiento vacilante, pero que ahora resonaba en su mente como una sentencia silenciosa. Esteban asintió lentamente, cada movimiento de su cabeza parecía drenarle las fuerzas. Tragó el nudo en su garganta y al fin, con voz apenas audible, respondió: «Si eso es lo que creen que es mejor». Su tono era un susurro casi ahogado por el viento exterior. En sus palabras había una tristeza profunda, una rendición que sumió la casa en un silencio aún más hondo, como si las paredes mismas sintieran la pérdida de lo que estaba a punto de desaparecer. Su mirada recorrió la habitación hasta detenerse en una foto familiar colgada en la pared, una imagen vieja de los tres en un picnic tomada muchos años atrás. Y se preguntó si esta decisión era realmente un nuevo comienzo o solo el fin de una parte de su vida que había atesorado. En una tarde crepuscular en casa del río, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas verdes,
tiñendo el cielo de un naranja resplandeciente mezclado con un rojo profundo, Carlos Herrera se sentó frente a su padre, Esteban Morales, junto a la vieja mesa de madera desgastada que ocupaba el centro de la sala de estar. Sus ojos reflejaban el peso del mundo y las arrugas profundas en su frente parecían aún más marcadas bajo la tenue luz del atardecer. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas, como si intentara contener una emoción intensa que aún no podía expresar en palabras. La tensión en la habitación era sofocante, como una niebla espesa que los envolvía, como si ambos comprendieran que estaban al borde de un cambio irreversible, una línea que, una vez cruzada, no permitiría el regreso. El canto de los pájaros en el jardín comenzó a desvanecerse, dando paso a un silencio denso, apenas interrumpido por el tic-tac monótono del reloj de pared. «Papá, tenemos que hablar», dijo Carlos con voz temblorosa, no por miedo, sino por la gravedad del momento. Su voz grave y profunda escapó de su pecho con el peso de los pensamientos que lo habían atormentado durante días. Sus ojos se fijaron en los de su padre, pero rápidamente se apartaron, como si buscara las palabras adecuadas. Esteban levantó la vista de su taza de café frío sobre la mesa, captando la seriedad en las palabras de su hijo a través de cada línea tensa de su rostro. Sus ojos, aunque empañados por los años, seguían siendo agudos, como si intentara descifrar los sentimientos ocultos tras la mirada de Carlos, el hijo que había criado con esfuerzo a lo largo de años difíciles. Hubo una pausa pesada, cargada de significados no expresados, que se extendió como si ambos esperaran algo, una explicación, una disculpa o simplemente el valor para enfrentar la verdad. Una brisa ligera entró por la ventana entreabierta, trayendo consigo el aliento del atardecer, pero no fue suficiente para disipar la sensación sofocante que pesaba en la habitación. Finalmente Carlos tomó aire profundamente y continuó: «Sobre lo que hemos decidido, sobre el cambio. Creo que ha llegado el momento». Su voz bajó con un matiz de incertidumbre, como si intentara evitar pronunciar el nombre exacto de aquel cambio. Su inquietud hizo que apretara aún más sus manos, sus dedos entrelazados hasta ponerse blancos, como si intentara aferrarse a la poca serenidad que le quedaba. Esteban sintió un nudo en la garganta, una sensación sofocante que había tratado de reprimir durante días, aunque fue él mismo quien había propuesto este cambio en un momento de debilidad, cuando pensó que irse podría ser la mejor forma de liberar a Carlos y Marina del peso que él creía representar. Pero ahora, al escuchar esas palabras en boca de su hijo, sentía una pérdida profunda para la que no estaba preparado, como si cada recuerdo de esta casa, las risas infantiles de Carlos, las tardes leyendo en su viejo sillón, estuviera siendo arrastrado por una marea invisible. «Todo está listo para el viaje de mañana». «Será un nuevo comienzo», dijo Carlos, esforzándose por sonar optimista, pero en su voz persistía un matiz de duda. Evitó mencionar la palabra que todos sabían que flotaba en el aire: el asilo de ancianos Los Olivos, el nombre que habían discutido en conversaciones previas, el nombre que Esteban había aceptado con un asentimiento vacilante, pero que ahora resonaba en su mente como una sentencia silenciosa. Esteban asintió lentamente, cada movimiento de su cabeza parecía drenarle las fuerzas. Tragó el nudo en su garganta y al fin, con voz apenas audible, respondió: «Si eso es lo que creen que es mejor». Su tono era un susurro casi ahogado por el viento exterior. En sus palabras había una tristeza profunda, una rendición que sumió la casa en un silencio aún más hondo, como si las paredes mismas sintieran la pérdida de lo que estaba a punto de desaparecer. Su mirada recorrió la habitación hasta detenerse en una foto familiar colgada en la pared, una imagen vieja de los tres en un picnic tomada muchos años atrás. Y se preguntó si esta decisión realmente representaba un nuevo comienzo o solo el fin de una parte de su vida que había atesorado profundamente. En los días previos al viaje, una neblina melancólica envolvía Casa del Río. No era solo la bruma matutina traída por el río cercano, sino un aire invisible, pesado, que impregnaba cada rincón de la casa, cada mirada compartida entre los miembros de la familia, como si todos sintieran que un capítulo importante de sus vidas estaba a punto de cerrarse para siempre. Las cajas estaban selladas, las maletas preparadas, pero cada movimiento estaba cargado de emociones silenciosas. Las manos de Carlos temblaban mientras ataba una caja, evitando mirar a su padre, como si temiera que un solo vistazo bastara para hacerlo llorar, mientras Marina doblaba cuidadosamente los suéteres de Esteban y los guardaba en la maleta, con los labios apretados, reprimiendo algo que no se atrevía a decir. Las comidas familiares, antes llenas de risas y conversaciones triviales sobre el día, se habían convertido en momentos de silencio pesado, con cada miembro sumido en sus propios pensamientos.
Los cubiertos chocaban contra los platos con monotonía en la pequeña cocina, y la luz de la lámpara proyectaba sombras que danzaban en las paredes. De vez en cuando Carlos levantaba la cabeza y preguntaba: «Papá, ¿quieres un poco más de comida?», su voz suave pero cargada de un dolor indescriptible, y Esteban simplemente asentía. «Sí, hijo, está bien», respondía con voz ronca, como si las palabras se atascaran en su garganta, mirando su plato pero viendo solo recuerdos borrosos del pasado. El día de la partida llegó con una calma lúgubre, el cielo cubierto por un manto gris como si la misma naturaleza lamentara la despedida de Esteban. Carlos llevó las maletas al coche, incluyendo la vieja maleta marrón que Esteban había usado en sus viajes de juventud, sus manos aferrándose con fuerza al asa como si intentara sostener algo que se le escapaba entre los dedos. Esteban se detuvo en el umbral de la puerta, observando por última vez la casa que había sido su refugio durante tantos años. Sus ojos recorrieron cada rincón familiar, el sillón en el porche donde solía sentarse a ver el atardecer, la pared de ladrillos marcada por pequeñas grietas que él mismo había reparado, y los olivos en el jardín, que aún permanecían allí en silencio, como viejos amigos que habían sido testigos de todas sus alegrías y penas a lo largo de los años. «Sigue siendo hermosa, ¿verdad?», susurró para sí mismo, su voz tan baja que solo el viento le respondió. Luego cerró los ojos por un momento e inhaló profundamente el aroma de la tierra y los árboles, tratando de grabar esa imagen en su memoria, como la última pintura que llevaría consigo al marcharse para siempre. Subió al coche lentamente, sus piernas temblorosas apoyándose en su bastón. Cada paso parecía prolongar el tiempo, como si intentara retrasar el destino inevitable que le aguardaba. Carlos se paró junto a la puerta del coche. «Cuídate, papá», dijo con voz ahogada. Su mano tocó suavemente el hombro de su padre, como si quisiera decir algo más, pero se detuvo, temiendo que un gesto demasiado cercano los hiciera romper en llanto. Desde el asiento trasero, Esteban observó cómo el paisaje cambiaba a través de la ventanilla, las calles de Sevilla con sus colores vibrantes, las casas blancas con ventanas azules, los niños jugando en las aceras, el aroma a azahar en el aire. Todo pasaba rápidamente como una película en cámara rápida, pero en su mente los recuerdos fluían aún más rápido y más claros. Cuando finalmente llegaron a su destino, Esteban se sorprendió al no ver la fachada del asilo de ancianos Los Olivos. En su lugar, Carlos se detuvo frente a una casa amplia y acogedora, con un tejado de tejas rojas, rodeada de árboles y flores que parecían haber sido cuidadas con esmero. Esteban frunció el ceño desconcertado. «¿Esto es, para mí?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, papá», respondió Carlos. «Nunca fuiste una carga para nosotros. Solo queremos que seas feliz». El coche avanzaba lentamente por las calles tranquilas de Sevilla, el motor ronroneando suavemente como un testigo silencioso del torbellino de emociones que envolvía a sus ocupantes. Esteban Morales, sentado en el asiento trasero, mantenía la mirada fija en el paisaje que pasaba rápidamente frente a sus ojos, aunque en su mente estaba atrapado en un remolino de recuerdos y reflexiones. Cada kilómetro que recorrían parecía acercarlo más a una realidad que él mismo había elegido, pero que ahora sentía como una imposición del destino. El silencio en el auto no era solo la ausencia de palabras, sino un diálogo no verbal cargado de emociones reprimidas y pensamientos no expresados. Carlos Herrera, al volante, mantenía la vista fija en la carretera, su mandíbula apretada mientras luchaba con las palabras que no podía pronunciar. A su lado, Marina López ofrecía apoyo con su presencia tranquila, aunque sus ojos reflejaban el mismo conflicto interno que su esposo. Nadie hablaba. Solo el sonido del motor llenaba el aire denso y cargado de incertidumbre. Esteban miró a su hijo a través del espejo retrovisor. Vio claramente la tensión en su rostro, sus manos aferradas con fuerza al volante hasta que los nudillos se volvieron blancos. Un nudo se formó en la garganta de Esteban. Finalmente rompió el silencio, su voz ronca por la emoción. ¿Cuánto hemos avanzado? Su voz profunda resonó en el coche, quebrando la densa quietud que los envolvía. Carlos se sobresaltó ligeramente ante la pregunta repentina. Inconscientemente apretó más el volante como si buscara un punto de apoyo en medio de sus emociones turbulentas. Miró rápidamente el reloj del coche y respondió con voz baja y concisa. «No mucho, papá». La respuesta flotó en el aire entre ellos, sin aliviar la tensión que llenaba el vehículo. Por el contrario, la estiró aún más, como una cuerda que estaba a punto de romperse con el más mínimo tirón. Esteban no respondió de inmediato. Miró por la ventana,
pero su mirada no se detuvo en nada en particular. Las calles, los árboles y los edificios pasaban ante él como fragmentos de recuerdos distantes, inalcanzables. Marina giró ligeramente la cabeza intentando sonreír, pero su sonrisa era tenue, como un débil rayo de luz en medio de un cielo tormentoso. Marina giró la cabeza, sus ojos reflejaban ternura, pero también una preocupación silenciosa. Vaciló un momento como si temiera que cualquier sonido pudiera romper la frágil atmósfera de ese instante. Finalmente habló con voz baja como un susurro. «¿Estás cansado, papá? Si quieres, podemos detenernos un momento». Sus palabras flotaban en el espacio confinado del coche, suaves pero pesadas, como si llevaran consigo el peso de todo lo que los tres estaban intentando ocultar. Miró a Esteban a través del espejo retrovisor, su mirada llena de una súplica silenciosa, esperando que él les permitiera hacer algo, cualquier cosa, para que se sintiera mejor. Esteban frunció ligeramente el ceño, pero no se giró. Sus ojos seguían fijos en el paisaje que pasaba rápidamente por la ventana, aunque en realidad no estaba viendo nada. Sus dedos se tensaron levemente sobre sus rodillas antes de relajarse, como si estuviera librando una batalla interna con sus propios pensamientos. Finalmente movió la cabeza en un gesto casi imperceptible, lento como si le costara esfuerzo. «No, estoy bien». Su voz era grave y baja, pero sin convicción. No era una afirmación firme, sino más bien una autoafirmación, un escudo frágil que había levantado para ocultar algo que hervía dentro de él. Marina lo observó en silencio, apretando los labios. No creyó en su respuesta. Pudo ver el cansancio grabado en cada línea de su rostro, en la manera en que sus ojos parecían mirar a través de todo sin realmente ver nada, en la forma en que sus hombros estaban ligeramente caídos, como si soportara un peso invisible. Carlos, que había permanecido en silencio todo el tiempo, apretó el volante con más fuerza. Quería decir algo, quería desafiar las palabras de su padre, pedirle que dejara de fingir que estaba bien. Pero en lugar de eso, solo suspiró tan suavemente que su aliento pareció desvanecerse en el aire. El coche siguió avanzando por la carretera. Nadie habló más. Pero en ese silencio todos sabían que «estoy bien» no significaba que Esteban realmente lo estuviera. Solo era un muro y ellos, las personas que más lo amaban, se quedaban afuera, incapaces de tocar la soledad que él intentaba esconder. Carlos respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire denso dentro del coche, como si intentara contener algo que llevaba demasiado tiempo guardando. Abrió la boca para hablar, pero la cerró de nuevo, eligiendo sus palabras con cautela. Finalmente su voz emergió, pesada con una carga emocional que nunca antes había expresado. «Papá, ¿te arrepientes de esto?» El coche continuó su marcha. Parecía que el mundo a su alrededor se había detenido. Esteban cerró los ojos por un momento. La pregunta de Carlos lo golpeó en lo más profundo de su alma, en aquella parte de su memoria que había intentado ocultar. Sabía que debía responder, pero tenía miedo. Miedo de que sus palabras lastimaran a su hijo. Miedo de que la verdad hiciera todo aún más difícil. Afuera, la luz del atardecer pintaba largas sombras doradas en el pavimento como una tristeza silenciosa que se extendía por el paisaje. Finalmente, con una voz temblorosa pero sincera, Esteban suspiró, dejando que sus palabras se llevaran en la brisa que entraba por la ventana. «No lo sé, Carlos. No lo sé». Las palabras eran suaves, pero pesadas como una losa, apretando los corazones de los tres ocupantes del coche. No era un arrepentimiento total, pero tampoco una paz completa. Era algo intermedio, inconcluso, como el mismo viaje que estaban realizando. Carlos apretó los labios, sus manos se tensaron aún más en el volante. «Nosotros tampoco, papá». Su voz era baja, pero en ella se derramaba un océano de sentimientos. Un toque de tristeza, un dejo de dolor, pero sobre todo un amor profundo que nunca había cambiado. Esteban giró lentamente la cabeza y miró a su hijo a través del espejo retrovisor. En sus ojos envejecidos había un mar de recuerdos, de años pasados, de cosas que nunca se dijeron. Y luego simplemente asintió. Porque a veces no se necesitan muchas palabras para entenderse. Papá, no pienses demasiado. Somos muy felices de que estés aquí con nosotros. Eres una parte esencial de esta familia, y cuidarnos unos a otros es lo más natural en cualquier hogar, dijo Carlos, mirándolo con voz serena pero firme. Sus ojos reflejaban sinceridad,
aunque también un leve cansancio tras una larga jornada de trabajo. Se sentó en la silla frente a Esteban apoyando sus manos ásperas sobre la mesa, como si quisiera reforzar sus palabras, intentando disipar las arrugas de preocupación en el rostro envejecido de su padre. Sabía que sus palabras quizás no serían suficientes para aliviar por completo la inquietud de Esteban, pero era lo único que podía hacer en ese momento. A veces se sentía impotente ante los pensamientos complejos de su padre, pero confiaba en que el tiempo y el cariño demostrarían lo que con palabras no siempre podía expresar. Mientras tanto, Marina, con una sonrisa cálida como el sol dorado del atardecer, añadió con suavidad: «Solo queremos que te sientas cómodo, papá. No tienes que preocuparte por nada, siempre estaremos aquí para ti». Se acercó a él y posó su pequeña mano en su hombro con un gesto delicado, como una brisa ligera. Sus ojos reflejaban preocupación genuina, aunque también una leve duda, como si se preguntara si sus palabras serían suficientes para calmar la incertidumbre de Esteban. Sabía que las palabras, por más amables que fueran, a veces no bastaban. Pero esperaba que su sinceridad llegara al corazón de su suegro. Recordaba los primeros días de Esteban en casa, cuando mantenía las distancias y hablaba poco, pero con el tiempo él había comenzado a abrirse más. Sin embargo, las palabras, por más gentiles que fueran, flotaban en el aire como hojas secas arrastradas por el viento. No lograban asentarse en su corazón. Esteban bajó la cabeza, sintiendo el peso de la incertidumbre oprimiéndole el pecho. «¿De verdad?», murmuró para sí mismo con voz ronca apenas audible. Sus ojos se fijaron en el vacío frente a él, donde el tic-tac constante del reloj de pared marcaba cada segundo de duda que no lograba disipar. Se sentía solo, perdido como un viajero errante en un desierto sin fin. Recordó los días en que su esposa aún vivía, cuando la casa estaba llena de risas y felicidad. Observó a Carlos, el hijo que alguna vez cargó sobre sus hombros cuando era un niño, ahora convertido en un hombre con arrugas en la frente. Luego miró a Marina, la nuera amable y atenta a quien siempre había valorado por su dedicación. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una pregunta silenciosa persistía: ¿esas palabras venían realmente del corazón o eran solo cortesías para que no se sintiera una carga en la casa? Se sentía como un invitado no deseado, un extraño en su propio hogar. Se preguntaba si estaba molestando a sus hijos, si realmente su presencia les pesaba más de lo que querían admitir. Los días pasaron y Esteban observó en silencio. Sus ojos nublados seguían el ritmo de la casa, los pasos apresurados de Marina cada mañana al prepararse para el trabajo, el ruido de Carlos recogiendo sus herramientas para otro largo día en la obra. Y entonces lo entendió. Aunque él solo era un anciano sentado en un rincón, su presencia había alterado el ritmo del hogar. Nadie lo decía en voz alta, pero lo sentía en los pequeños detalles. El volumen del televisor ahora era más bajo para no interrumpir sus siestas, las comidas se servían más temprano para que no pasara hambre, y hasta los suspiros casi inaudibles de Carlos cuando revisaba las facturas de luz que habían aumentado desde su llegada. Se sentía una carga, un estorbo. Recordó los días en que aún era independiente, cuando podía cuidarse solo sin depender de nadie. Las cenas, que antes estaban llenas de conversaciones animadas, se volvieron más silenciosas. En la mesa comenzaron a aparecer cada vez más envases de comida para llevar, acompañados de disculpas apresuradas. Las conversaciones, que solían fluir con naturalidad, se reducían a intercambios breves y superficiales. «¿Estuviste ocupado hoy?», preguntaba Esteban. «Sí, como siempre». «Descansa, papá», respondía Carlos sin mirarlo, concentrado en la pantalla de su teléfono. Se sentía un extraño en su propia familia. Recordaba las cenas en las que hablaban de todo y compartían risas, y ahora solo quedaba un vacío incómodo. Las noches se volvieron largas, plagadas de insomnio y pensamientos errantes. Desde su ventana miraba el río fluir bajo la luz pálida de la luna, su reflejo distorsionado en el agua inmóvil, como un espejo que le devolvía su propia confusión. En su mente una idea comenzó a tomar forma. Tal vez era mejor marcharse, encontrar un lugar donde su presencia no alterara la vida de Carlos y Marina. Pero al mismo tiempo, en lo más profundo de su corazón, anhelaba que esas dudas fueran solo imaginaciones suyas, que solo bastara una palabra sincera, un simple «papá, quédate con nosotros, te necesitamos» de Carlos, o una mirada llena de amor de Marina, para disipar la oscuridad en su mente y recordarle que, sin importar lo que pasara, seguía siendo una parte importante de su familia. Ansiaba sentir el amor de sus hijos,
ver confirmada su importancia en sus vidas, disipar la soledad que lo envolvía cada día. Recordaba las promesas que le hicieron cuando llegó y esperaba que aún conservaran su significado. En la penumbra de la habitación, el tic-tac del reloj continuaba marcando el paso del tiempo, cada sonido resonando como un eco en su pecho. Se preguntó si alguna vez escucharía esas palabras o si el vacío que sentía seguiría creciendo hasta consumirlo por completo. Se sintió como un barco a la deriva en el mar, sin rumbo ni puerto donde anclar. Y en lo más hondo de su alma, se preguntó si aún merecía el amor de sus hijos o si se había convertido en una carga imposible de soportar. Cada planta que florecía bajo sus cuidados era un testimonio del ciclo de la vida, de la destrucción a la renovación, reflejando su propia jornada de pérdida y recuperación. Santiago y Carolina, por su parte, hallaron en esta nueva dinámica una fuente de alegría y satisfacción. El proyecto de reconstruir la casa de su padre había fortalecido sus lazos, recordándoles el valor incalculable de la familia y el poder del amor para superar cualquier adversidad. Disfrutaban viendo a señor Ramírez tan comprometido y feliz, su risa resonando por las paredes del hogar con una frecuencia que lo llenaba de vida y energía. Juntos compartían comidas, conversaciones y planes para el futuro, cada momento fortaleciendo el entramado de conexiones que los unía. Los fines de semana se llenaban de proyectos comunitarios, paseos y reuniones familiares, con la casa siempre abierta para amigos y parientes, siendo un testimonio vibrante de la resiliencia y el espíritu comunitario. A medida que la historia de señor Ramírez y su familia llega a su fin, no lo hace con un final, sino con la promesa continua de nuevos comienzos. La belleza de su hogar reconstruido va más allá de la estética, reside en las memorias que continúan creándose, en las risas compartidas y en el consuelo encontrado en la compañía mutua. Es un recordatorio de que aunque la vida pueda estar marcada por momentos de tristeza y pérdida, el amor, la esperanza y la familia son fuerzas restauradoras, capaces de reconstruir lo que se ha perdido y abrir paso a un futuro lleno de posibilidades. Así, la historia de señor Ramírez refleja una verdad universal sobre el significado de hogar y familia. No se define por las paredes que nos rodean, sino por las personas con las que compartimos nuestra vida, por el amor que nos une y por la capacidad de comenzar de nuevo, siempre con la esperanza de días mejores en el horizonte.